Ahora, pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldiceré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di, era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque este mensaje del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante sus instrucciones han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de ley. Lo invito a que leamos todos juntos el versículo 7, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque el mensajero del Señor Todopoderoso. Amén. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento. Falsas y erróneas enseñanzas. Malaquías es el profeta que confronta nuestros pecados en nuestro, como ya decía anteriormente, nuestro mensaje, nuestra serie, ¿verdad? Y el título de esta predicación es ese: falsas y erróneas enseñanzas. Dios me ayude a no caer en el mismo, en lo mismo, ¿verdad? En no decir alguna cabeza de pescado el día de hoy. El Señor tenga misericordia con nosotros. En el tiempo que estamos, en el siglo XXI, donde estamos bombardeados por información, en donde con un solo clic usted tiene todo a su mano, ¿verdad? En nuestra cultura, donde continuamente nuestra sociedad, jóvenes, familias, padres y madres, hemos caído en falsas y erróneas enseñanzas. Usted puede ver a través de la televisión, diario, radio e internet cómo somos bombardeados con frases e ideas erróneas, no solo fuera de nuestra iglesia, sino dentro de nuestras iglesias, con pensamientos liberales y con enseñanzas erróneas, las cuales solo buscan nuestro bienestar, muchas veces económicos, con frases como papá paga o el éxito está al alcance de tus palabras. Todo lo que diga será hecho. Usted puede escuchar en algunas iglesias de Chile o del mundo estas frases. Tenemos harto de estos pastores que han perdido el gozo y el amor por la obra, y solo están por el mero compromiso en sus iglesias, pastoreando por el bienestar propio que por el bienestar de las almas, ¿verdad? Y, como decía anteriormente, pastores que solamente buscan, ¿verdad?, el bienestar económico, de cierta forma, hacia las personas. Ustedes han escuchado a alguna iglesia en Chile, como decía anteriormente, en el mundo, estas cosas. Hay pastores también que han caído en el liberalismo teológico, con enseñanzas erradas acerca de la Escritura, cuestionando la existencia de Cristo, los milagros, etc. Ustedes pueden ver ahí en su Biblia que el título del mensaje dice:
juicio contra los sacerdotes. Y yo, hace un minuto, hice leer 2 veces el versículo 7 del capítulo 2, que dice: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Nosotros como presbiterianos o reformados entendemos y creemos en el sacerdote universal, en el sacerdocio universal. Por ende, esto no es solo un mensaje para los pastores y presbíteros de nuestras iglesias, sino que para cada uno de nosotros. Porque usted y yo, hermano, somos sacerdotes y tenemos responsabilidades tanto fuera como dentro de nuestras casas. En mi caso personal, soy casado y tengo la responsabilidad de pastorear y cuidar a mi esposa. Cuando tenga hijos, también tendré el privilegio de pastorear, como ya tienen algunos de ustedes, como Ángel o como el hermano Carlos, de pastorear hijos, ¿verdad? Y algunos también tienen el privilegio de pastorear a su esposa en este minuto, o a su novia. También soy parte del equipo pastoral y tengo la responsabilidad con amor de corregir, aconsejar y predicar fielmente la palabra del Señor. En mi trabajo, no solo debo trabajar como corresponde, siendo responsable al llegar la hora o trabajar, no solo cuando me ve mi jefe, pero también debo ser fiel e íntegro en guardar la palabra del Señor, predicando la verdad y no acomodando el mensaje para caer bien a mis compañeros o a mis compañeras, y por sobre todo, levantar siempre la bandera en alto de Cristo. Y como dice el Sermón del Monte, ser sal y luz en esta tierra. El texto que acabamos de leer será central en nuestra predicación, el texto del verso 7. Ya hemos visto la situación que estaba viviendo el pueblo del Señor. Los sacerdotes se habían desviado por completo de sus funciones y por causa del mismo pueblo, ellos estaban pecando. Por causa de los sacerdotes, por causa de los vicios que estaban cayendo, de no preocuparse, de no ser más prolijos en los sacrificios, ellos estaban cayendo en prácticas pecaminosas. En prácticas donde no solamente ellos estaban pecando, sino que todo el pueblo de Dios estaba cayendo en el pecado de los sacerdotes. El menosprecio a la mesa del Señor, presentando sacrificios indignos, y vemos cómo a través del profeta Malaquías nos confronta. El Señor levanta a este hombre de Dios en esta época y confronta a su pueblo por amor. Vamos al versículo 1 hasta el 3 y vamos a ver cómo el Señor recuerda su pacto en estos versículos. Dice: ahora pues este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto, voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Los sacerdotes tenían un mandato que habían quebrantado, que había quedado y establecido en el libro de Levíticos. La semana pasada Luis habló de esto. El animal que se debía presentar ante el Señor debía ser perfecto. Pero los sacerdotes estaban saltando esta parte y, como lo relata Malaquías, vemos que se estaban presentando animales en mal estado. Lo que el Señor relata en el libro de Malaquías son las maldiciones que Él enviaría al pueblo por causa de no guardar su pacto. Se había advertido anteriormente esto en el libro de Levíticos. Levíticos 26, del 14 al 16 dice: si ustedes no me obedecen
ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebres que los debilitarán. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se le comerán sus enemigos. Ustedes pueden seguir leyendo más abajo en el mismo capítulo de Malaquías y se darán cuenta que el Señor les había advertido a todo el pueblo lo que pasaría si desobedecían su ley y si no guardaban su pacto. No solo en el libro de Levíticos el Señor les advirtió a sus sacerdotes, sino también en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, 20 dice: el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en todas las obras de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Aquí está la misma idea que leímos hace un minuto en Levítico. El Señor le vuelve a advertir a todo el pueblo de la causa de su desobediencia y de la causa de no guardar su pacto ni su ley. El texto, de igual forma, habla de les enviaré una maldición. En el mismo texto de Malaquías, les enviaré una maldición y maldiceré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no han decidido honrarme. Los sacerdotes tenían no solamente obligaciones, responsabilidades, sino que también tenían beneficios. Y los beneficios que el Señor le había dado al pueblo de Leví, o a los levitas, o los sacerdotes de ese entonces, tenían la bendición y el honor de hacer los sacrificios del pueblo, que la verdad era una responsabilidad, pero a la misma vez era un honor poder estar ahí y presentar el sacrificio del pueblo al Señor. Ellos eran los que encargaban de presentar el sacrificio al Señor. No solo eso era una honra, sino que el Señor les bendijo más y les dio promesas, como la que está en Números 18:20. Dice: el Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de la tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. En el mismo libro, en el mismo capítulo, capítulo 6, del 24 al 26, dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Los sacerdotes no solamente tenían la bendición de presentar los sacrificios en el templo y representando al pueblo, sino que ellos también tenían unos beneficios. Y el Señor los había bendecido enormemente como tribu, ¿verdad? Como pueblo, a los primogénitos, ¿verdad? Los había otorgado como sacerdotes. Hay comentaristas que postulan la idea que los beneficios que tenían los sacerdotes también, y la Biblia lo relata, es el diezmo. Y que esto también puede haberse producido en una maldición, en un problema para los sacerdotes. Pero la misma Biblia nos relata que por causa del pecado de la tribu de Leví, el Señor les quitó el sacerdocio. Y al final de los tiempos, el Señor se glorificó en la tribu de Judá. Y es ahí donde nace el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote perfecto. No solo nos relata el texto un castigo para ellos, sino que también habla de sus hijos. Me gusta mucho cómo lo dice la Reina Valera, el texto, lo especifica mucho más. Dice: he aquí, yo os dañaré la simiente y os echaré el rostro estiércol, el estiércol de vuestros animales de sacrificios, y seréis arrojados juntamente con él. En la NBI dice:
Por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara desperdicio de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Es bastante fuerte, como estaba diciendo recién hace un minuto, que en la Reina Valeria decía estiércol. Hace unos días atrás conversaba con Jano Molina al respecto de este mismo texto y lo simplificábamos más y decíamos la caca. Caca en la cara de los sacerdotes. Era claramente una ofensa de desprecio de parte del Señor para los sacerdotes por causa de su pecado. Ellos no estaban actuando como debían, ellos no estaban actuando como correspondían, sino que se estaban desviando y estaban haciendo las cosas que no debían hacer. Ellos se estaban olvidando de los pactos, de las promesas que el Señor ya había hecho con sus antepasados allá en el desierto, con Moisés, con los sacerdotes. Perdón. Dice, hermanos, cuando pecamos, nuestros pecados afectan todas las áreas de nuestra vida. Y aquí el Señor nos muestra cómo los hijos de los sacerdotes iban a ser afectados por el pecado de sus padres. Y en este caso, y como ya había dicho anteriormente, el pecado de los sacerdotes estaba afectando no solo a sus familias, sino que a todo el pueblo. Jesús, en el libro de Mateos 18, capítulo 18, verso 6, advierte a los fariseos de esta actitud y sus palabras son estas: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran al profundo del mar. A mí me sorprendió bastante el paralelo que hacía el Antiguo y el Nuevo Testamento al respecto de este tema. Porque vemos en el Nuevo Testamento cómo los fariseos también estaban cayendo en estas prácticas, desviando al pueblo con sus mentiras y no mostrando la palabra del Señor como correspondía. El Señor los exhorta, los corrige, de la misma forma que lo hace Dios en el Antiguo Testamento. El Señor les advierte y les hace esta amenaza para sus hijos, porque tenemos que entender como iglesia, y ya lo he dicho anteriormente, que nuestros pecados tienen consecuencias y repercusiones. Porque cuando nosotros pecamos, tiene repercusiones para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos, y muchas veces cuando estamos en la posición, como estaban estos sacerdotes, para su iglesia. Anteriormente partí diciendo de que nosotros creemos en el sacerdocio universal, que todos somos sacerdotes. Todos tenemos responsabilidades dentro de nuestra iglesia. Y cuando pecamos, o cuando no predicamos, o cuando no guardamos, o cuando no estamos diciendo las cosas como son, podemos estar llevando a pecado a otro hermano, o a nuestra esposa, o a nuestros hijos. Acompáñenme por favor al versículo 4 del mismo capítulo. Veremos cómo el Señor va cumpliendo su pacto, ¿verdad? Dice, entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúen mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. ¿Alguna vez usted ha necesitado un remesón? Alguien que lo ha sacudido frecuentemente, alguien que lo sacuda frecuentemente para que reaccione y se avispe
de una vez por todas? ¿Usted ha necesitado alguna vez que alguien le dé una bofetada o le diga algunas palabras fuertes para que se dé cuenta en el error o en el pecado que usted está cayendo? Yo lo he necesitado y a veces me toca todos los meses. Una vez al mes necesito que me abofeteen y me sacudan. Hermano Carlos, mira a mi esposa. No, pero es verdad. Lo que está haciendo Dios con los sacerdotes es esto, es sacudirlos, es darle este remesón, esta bofetada, para que entendieran lo que estaban haciendo era terrible. No solo ellos estaban pecando, sino que estaban llevando a todo el pueblo a pecar. Es lo que aparece que está haciendo Dios con sus sacerdotes. Darle una fuerte remesón, recordarle lo que ya había dicho anteriormente para que se volvieran a Él. Le estaba recordando su pacto, sus promesas, lo que ya había dicho. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros continuamente tenemos que recordar su evangelio. Continuamente nosotros tenemos que volver a su palabra, porque nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor ya nos ha dicho. De vez en cuando necesitamos que el Señor nos pase la lija, como dice un pastor amigo, para que reaccione y nos demos cuenta de que estamos equivocados. Cuando el Espíritu Santo nos inquieta por nuestros pecados, por nuestra mala conducta, por nuestra vida que muchas veces no glorifica al Señor, este es el tiempo que tenemos que volver. Pidamos perdón y sigamos glorificando al Señor. En los versículos siguientes dice: mi pacto con Él era de vida y paz, y se la di. Era también de temor, y Él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Está hablando de Leví, el sacerdote. Dios pone como por ejemplo al sacerdote Leví y el pacto que con él hace. Nos relatan en el libro de Números, capítulo 3, del 11 al 13, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues mío los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. El mandamiento, el pacto con los levitas, el sacerdocio, es estar delante de Jehová y servirle de corazón. Dar gloria al nombre de Jehová de los ejércitos. Tener temor a Dios y enseñarles a otros a humillarse ante el nombre de Dios. Hacer justicia. Guardar y enseñar la ley de verdad. Tratando de apartar a los hombres de la iniquidad. El Señor nos bendice de la misma forma. Nos ha tomado como hijos suyos. Nos ha apartado para que lo glorifiquemos. Porque ese es nuestro último fin. Pasar nuestra vida glorificándole y llevando a otros a que le glorifiquen. El trabajo específico de los levitas era glorificar al Señor y llevar a otros que lo glorifiquen. Invitar al pueblo a glorificarlo. Y en esto lo que ellos estaban cayendo. No glorificaban al Señor con su actitud y tampoco llevaban al pueblo a que lo glorificara. Entonces, podemos darnos cuenta que el Señor toma por ejemplo a Leví como un hombre y nos muestra cómo el Señor actuó a través de él.
y cómo el pacto de paz y de vida fue en Él. Y nos dice, Él llevó a otros y los apartó, en paz y rectitud conmigo, apartó del pecado a muchos. El versículo 7 del mismo capítulo, que es el versículo que los hice repetir 2 veces, dice: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Los levitas eran responsables, como decía anteriormente, por enseñar la ley de Moisés. Levíticos 10, del 8 al 11, dice: el Señor le dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Y pueden también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Esta era la labor de los levitas: llevar al conocimiento de la palabra al pueblo. Hay una oración que siempre, que lo escuché en alguna oportunidad, más de una oportunidad, el pastor David, que me gusta mucho. Y desde que la escuché, también la he aplicado en mis oraciones. Él tiene una frase que dice: Señor, satúralos o satúrame de tu palabra. Porque, como decía anteriormente, no solo estamos hablando de los pastores o de los presbíteros, porque este no es solamente un mensaje o una reprensión para los pastores o los presbíteros, es también para su iglesia. Tenemos responsabilidad como sacerdotes y como pastores de nuestras casas. Necesitamos reaccionar y tomar la seriedad de la palabra del Señor y pastorear con integridad, con verdad, con ejemplo a nuestra familia, a nuestra iglesia, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos. El libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarles sus preceptos y normas a los israelitas. Oremos para que el Señor nos sature de su Escritura y que no pase un día de nuestras vidas que no amemos la Escritura, en donde no queramos meditar en ella y deleitarnos en ella. En una oportunidad escuché esto. Imagínese usted, su novia o su polola le deja una carta y cuando ella regresa no la ha terminado de leer o ni siquiera ha comenzado a leerla. La palabra del Señor en la carta que nos deja nuestro esposo o la novia es un ejemplo. Y nos ha dejado para que nosotros la leamos, para que nosotros podamos meditar en ella, para que nosotros podamos recordarla, y no solo recordarla, sino que, como dice Santiago, ser hacedores de ella. Todos los domingos nosotros nos reunimos aquí y la escuchamos, ¿verdad? Tenemos a Luis, a mí, a Daniel o a Benjamín, que nos predican la palabra del Señor. O los mismos textos que nosotros escuchamos al partir, donde nos exhorta a confesar nuestros pecados, donde nos exhorta a glorificar al Señor. Guardar, atesorar eso en nuestros corazones y poder meditar durante la semana de la palabra del Señor debería ser un deleite, ya que en muchos otros lugares del mundo no tienen este hermoso privilegio. Vemos en los versículos 8 al 9 del mismo capítulo 2, el castigo del Señor. Dice: pero ustedes se han desviado del camino mediante
mediante su instrucción. Han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. En lugar de dirigir a muchos a la justicia, a la influencia de los la justicia, la influencia de los sacerdotes había servido justamente para lo opuesto. En la ley corrompida, tanto por la palabra de los sacerdotes como por el ejemplo que daban, por sus actos nulificaron el pacto que había con Dios para los levitas. Los sacerdotes no tenían el respeto del pueblo, el pueblo no respetaban a los sacerdotes y los sacerdotes tampoco respetaban al pueblo, y en su capacidad judicial los sacerdotes habían sido parciales. Los sacerdotes habían caído en prácticas que estaban llevando no solamente a sus familias y a ellos a la muerte, sino que estaban llevando a todo el pueblo de Israel al mismo lugar. Que el Señor tenga misericordia con nosotros, que nosotros podamos ser sacerdotes dignos de Él, que podamos guardar su palabra y llevar a nuestras esposas, hijos, a nuestra iglesia, a nuestros familiares, pastoreando fielmente, guardando su palabra. La Biblia nos dice que somos pecadores delante del Señor y que nadie ha hecho lo bueno, ni uno solo. Que solo tenemos justificación por el sacrificio de Jesucristo, el único y verdadero sacerdote y pastor. De Él mana sabiduría. Y los hombres buscan instrucción porque Él es el mensajero todopoderoso, que vino a dar la mejor noticia, y usted y yo ya la hemos escuchado. Él fue a la cruz, murió por nosotros, venció la muerte, resucitando al tercer día, y se glorificó, haciéndonos hijos. Él es el mayor ejemplo de sacerdote, de entrega, de fidelidad, de amor. Él es nuestro ejemplo. Él debería ser nuestro ejemplo a seguir. Como iglesia, lo invito a que no solamente durante esta semana meditemos al respecto de esto, porque yo muchas veces como sacerdote de mi hogar he pecado y he caído en prácticas que no han glorificado al Señor, y he hecho también que mi esposa peque. Y el Señor tenga misericordia de mí. Pero ruego al Señor para que yo como sacerdote de mi hogar sea fiel y de la misma forma pueda glorificar al Señor todos los días de mi vida, mi esposa y toda mi casa. Esa debe ser nuestra oración. Ese debe ser el deseo que haya en nuestro corazón.